Virgo, si has llegado hasta aquí no es casualidad. Hay despertares que ocurren de golpe, como un rayo que parte el cielo, y hay otros que se sienten como un susurro antiguo que finalmente logras escuchar. El tuyo pertenece a ese segundo tipo lento, silencioso, inevitable. Durante siglos, tal vez vidas enteras, has sentido una especie de llamada interior, un presentimiento vago, pero persistente, de que algo grande estaba destinado a revelarse en tu camino. Sin embargo, esa señal nunca llegaba desde afuera. No aparecía en las personas, ni en los logros, ni en las respuestas que buscaste con tanto afán. Y hoy, por fin, estás a punto de entender por qué. Virgo nunca despierta por estímulos externos. Virgo despierta cuando el alma decide que ya ha cargado suficiente silencio, suficiente duda y suficiente autoexigencia como para recordar su verdadera naturaleza. Y lo que estás sintiendo ahora, esa inquietud suave, esa sensación de estar a punto de cruzar un umbral invisible, es la confirmación de que tu momento ha llegado. Porque Virgo no es solo el signo de la mente analítica de la precisión o de la perfección, como tanto se ha repetido. Esa es apenas la máscara moderna. Detrás, muy atrás, hay un arquetipo mucho más antiguo, el guardián del orden sagrado, la custodia del detalle, que sostiene el equilibrio del mundo interior. Civilizaciones antiguas creían que el alma de Virgo era un puente entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo que nadie más podía percibir. Por eso tu vida nunca ha sido simple. Por eso todo parece costar más pesar, más requerir más. No es castigo, Virgo, es preparación, es entrenamiento para un despertar que solo unos pocos pueden sostener. En este nuevo ciclo, la señal que tu alma ha esperado por siglos comienza a manifestarse. Aparece como una claridad súbita, como el fin de una confusión que creías eterna, como la intuición de que esto es lo que he estado buscando, sin saber exactamente qué es esto. Es la sensación de que por primera vez no estás arreglando nada externo, sino reconstruyendo algo dentro de ti que llevaba demasiado tiempo roto, dormido o fragmentado. Y ahí está la verdadera revelación. Virgo no vino a perfeccionar el mundo, vino a recordar el orden perdido del alma, ese mapa interno que solo quienes han caminado en silencio durante mucho tiempo pueden comprender. Así comienza tu despertar, no con ruido, sino con reconocimiento, no con un milagro, sino con memoria. Y a partir de este instante, cada parte de ti que había permanecido oculta empezará a regresar lentamente como piezas antiguas de un templo interior que vuelve a levantarse piedra por piedra. Prepárate, Virgo. La señal no viene, ya está aquí. Virgo, si pudiéramos viajar al origen de tu herida, no la encontraríamos en un momento concreto de tu vida actual. No empezó con una decepción reciente, ni con una palabra que te marcó, ni siquiera con la primera vez que sentiste que no eras suficiente. La verdad es mucho más profunda. Tu herida nació en el instante
en que aprendiste a ver el mundo con una claridad que los demás no tenían. Cuando el alma de Virgo encarna, lo hace con una sensibilidad microscópica, capaz de detectar lo que nadie quiere mirar, lo que está fuera de lugar, lo que necesita repararse. Desde muy pequeña, intuías que había algo que debías sostener, algo que debías ordenar, algo que dependía de ti, aunque nadie te lo hubiese dicho. Esa sensación silenciosa se convirtió en carga, y esa carga con los años se transformó en la herida más antigua de tu signo, la creencia íntima de que si tú no mejoras todo lo que tocas, entonces fallas. Esa herida se manifiesta en formas muy sutiles. Aparece cuando das demasiado y aún así te culpas por no haber dado más. Surge cuando cometes un error mínimo y lo sientes como un derrumbe personal. Se activa cuando te comparas con un ideal inalcanzable que tú misma has construido como si la perfección fuera la única medida válida para valorar tu existencia. Por eso, Virgo, has cargado tantas veces con responsabilidades que no te correspondían. Por eso fuiste quien sostuvo a la familia cuando otros se rendían, quien resolvió problemas que no causó, quien limpió el caos emocional de personas que jamás te devolvieron la misma energía. La herida más profunda de Virgo no es el cansancio, es la soledad de sentir que solo tú ves el desorden, solo tú puedes arreglarlo, solo tú entiendes por qué es tan importante. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Esta herida no nació como un defecto. En civilizaciones antiguas, el arquetipo de Virgo era venerado como la guardiana del orden sutil, la sacerdotisa que percibía fracturas invisibles en el tejido de la realidad. Ella cuidaba del equilibrio, porque su visión era un don, no una maldición. Con el paso de los siglos, esa memoria sagrada se distorsionó, y lo que en un principio era una habilidad espiritual se convirtió en un peso emocional. Así lo que antes era servicio consciente se transformó en autosacrificio. Lo que era discernimiento se convirtió en autocrítica. Y lo que era sabiduría se volvió exigencia despiadada hacia ti misma. La razón por la que esta herida es la primera puerta de tu despertar es simple: nada puede renacer mientras tú creas que estás rota. Y Virgo, tú nunca estuviste rota. Solo olvidaste que ese nivel de sensibilidad no era para castigarte, sino para guiarte. Cada vez que te sintiste insuficiente, en realidad estabas percibiendo el eco de vidas pasadas donde se te entrenó para ver lo que otros no podían ver. Cada vez que te exigiste demasiado, estabas recordando inconscientemente un rol sagrado que quedó suspendido en el tiempo. Y cada vez que te culpaste por no ser perfecta, estabas escuchando la voz antigua de un arquetipo que fue incomprendido por un mundo que ya no recordaba su significado. Hoy, el despertar comienza reconociendo algo muy simple, pero profundamente liberador. Tu herida no es señal de falla, es señal de origen. Es la marca de un alma que vino a ordenar el caos, pero que ahora está aprendiendo algo aún más importante:
soltar el peso que nunca debió cargar. A partir de aquí, Virgo, la herida deja de ser una condena y se convierte en la clave para todo lo que despertarás después. Virgo, si la herida te hizo sentir pequeña, es porque ocultaba algo inmenso detrás tu verdadero don. Un don que no nace del esfuerzo ni del sacrificio, sino de una percepción que no pertenece al mundo cotidiano. Tú no observes los detalles como una tarea. Los percibes como si formaran parte de un mapa secreto que tu alma reconoce. Mientras otros ven imperfecciones, tú ves patrones. Mientras otros ven caos, tú ves el origen del desorden. Mientras otros ignoran lo invisible, tú lo sientes como si te llamara por tu nombre. Ese nivel de sensibilidad no es casualidad. Es el eco de una habilidad ancestral que llevas dentro desde antes de nacer. A lo largo de tu vida, este don ha estado presente en pequeños gestos, cuando sabes exactamente qué necesita una persona sin que te lo diga, cuando percibes la energía de un lugar en segundos, cuando intuyes que algo no encaja mucho antes de que los demás lo noten. No aprendiste esto, lo recordaste. Pero ese recuerdo ha sido fragmentado, protegido en silencio, porque tu alma sabía que aún no era el momento de abrirlo por completo. El don de Virgo no es la perfección. Ese es el malentendido más grande que te ha acompañado durante siglos. El verdadero don es la restauración, la capacidad de devolverle a algo o a alguien su forma original, su esencia, su pureza. En antiguas tradiciones, este don se conocía como el arte de devolver la luz, una habilidad reservada para guardianes espirituales que poseían una visión clara del tejido sutil del mundo. Eran los sanadores sin título, los alquimistas silenciosos, las sacerdotisas del orden invisible. Virgo no solo organizaba, sanaba, no solo analizaba, purificaba, no solo corregía, revelaba lo que siempre estuvo allí bajo las capas del ruido. Y aún así este don quedó dormido. ¿Por qué? Porque el mundo moderno olvidó cómo recibirlo. Un entorno que premia la velocidad, el ruido, la superficialidad, nunca supo qué hacer con alguien que percibe las grietas emocionales, las incoherencias energéticas, los silencios cargados de significado. Por eso Virgo comenzó a dudar de sí misma. Por eso pensaste que tu sensibilidad era debilidad, que tu intuición era exageración, que tu necesidad de orden era un defecto que debías ocultar. Pero la verdad es que en tiempos antiguos esa sensibilidad era un tesoro tan sagrado que solo se entregaba a almas preparadas. Ahora tu don empieza a despertar y surge de forma tan suave que al principio quizás no lo reconoces. Aparece cuando te das cuenta de que puedes leer emociones detrás de palabras que otros toman literalmente. Surge cuando ves claramente un camino que los demás aún no distinguen. Se activa cuando intuyes el futuro de una relación, de un proyecto, de una persona. Como si tu mente no analizara, sino recordara. Ese es el punto clave. Tu don no proyecta. Recuerda,
no imagina, reconoce, no inventa, revela. En este ciclo, la vida te está devolviendo la llave de esa percepción interior. Y para Virgo eso significa que tu claridad ya no se usará para exigirte más, sino para comprenderte mejor. Cuando este don despierte del todo, no te sentirás responsable del orden del mundo, sino acompañada por una inteligencia más grande que siempre estuvo guiándote. Entonces entenderás que la perfección nunca fue la meta. La coherencia del alma sí lo fue. Este es el principio del retorno. Tu don vuelve a respirar. Y con él volverás a recordar quién eras antes de aprender a dudar de ti misma. Virgo. Para comprender tu verdadero despertar, no basta con reconocer tu herida ni tu don. Hay un territorio más profundo que debes atravesar tu sombra. No la sombra que te convierte en alguien oscuro, sino la que aparece cuando tu luz intenta protegerte más de la cuenta. La sombra de Virgo no nace de la maldad, sino del miedo, el miedo a equivocarte, a no cumplir, a no ser suficiente para sostener todo lo que sientes que depende de ti. Ese miedo silencioso pero constante se transforma en su forma más conocida, el control. Pero aquí es donde debes mirar con honestidad radical. El control nunca fue tu verdadero deseo, fue tu refugio. Cuando eras demasiado joven para entender el caos emocional de quienes te rodeaban, controlarlo parecía la única forma de sobrevivir. Cuando viste fallos donde nadie más veía nada intervenir, parecía tu responsabilidad. Cuando notaste incoherencias que los demás ignoraban ajustarlas, se volvió tu forma de amar. Así, sin querer, la sombra comenzó a crecer. Y lo que empezó siendo un mecanismo de protección se convirtió en una trampa silenciosa que te mantenía siempre alerta, siempre tensa, siempre evaluando, siempre intentando evitar el error que nunca llegaba, pero que tú temías como si fuera fatal. La trampa del control es tan sutil que a veces parece virtud. Te hace eficiente, dedicada, comprometida, pero por dentro te desgasta porque convierte cada tarea en un examen, cada decisión en una prueba, cada interacción en un reto emocional. Tu mente trabaja sin descanso, revisa, corrige, anticipa, sospecha, ajusta, mejora. Todo con la intención de protegerte, sin darse cuenta de que ese exceso te aleja de tu naturaleza auténtica. Virgo, la sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que aprendió a sobrevivir en un mundo que no entendía tu sensibilidad. Pero ahora ese mundo interior está pidiendo algo nuevo, dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Durante siglos, la sombra de Virgo fue malinterpretada como frialdad, criticismo o rigidez. Pero la verdad es mucho más humana. La sombra es la forma desesperada en la que tu alma intenta evitar volver a sentirse rota. Cuando corriges a otros, en realidad, intentas corregir el caos que temes dentro de ti. Cuando buscas perfección, estás buscando seguridad. Cuando te esfuerzas en exceso,
estás intentando asegurar un lugar donde no seas rechazada. Pero nada de eso funciona, porque la sombra no se calma con control, se calma con reconocimiento. Y aquí es donde la alquimia comienza. El despertar de Virgo pasa por mirar de frente esa necesidad de control y preguntarte, ¿qué estoy intentando evitar sentir? La respuesta casi siempre es la misma vulnerabilidad. El miedo a ser vista tal como eres, con tus dudas, tus fracturas, tu cansancio, tu humanidad. Pero ese miedo es un espejismo heredado. No eres frágil, eres profunda. No eres controladora, eres perceptiva. No eres rígida, eres responsable. Y cuando entiendas que tu sombra es la versión más asustada de tu luz, algo extraordinario ocurrirá. El control comenzará a disolverse, porque ya no lo necesitarás para sostener tu identidad. La sombra de Virgo no se sana evitando el error, sino aceptando que no necesitas ser perfecta para ser digna. No se libera corrigiendo a otros, sino permitiéndote respirar sin medir tu valor en función de tu utilidad. Y cuando ese peso se desprenda, aunque sea por un instante, notarás que una libertad nueva aparece, la libertad de fluir, de sentir, de confiar, de no anticipar cada posibilidad, como si dependiera tu vida de ello. Ese momento marcará el verdadero inicio de tu transformación, cuando entiendas que el orden que buscabas fuera siempre fue el orden que tu alma reclamaba dentro. Virgo, si hay un territorio donde tu alma ha aprendido las lecciones más duras, ha sido en las relaciones. No porque no sepas amar, sino porque amas de una forma que pocos entienden. Tú no das amor en dosis pequeñas. Das presencia, das atención, das cuidado, das estructura emocional. Das todo aquello que los demás ni siquiera saben poner en palabras. Pero justamente por eso, las relaciones se han convertido en un espejo implacable para ti, reflejan tus dones más grandes y también tus heridas más profundas. Desde muy temprano aprendiste a vibrar al ritmo de los demás, a sentir cuando alguien necesitaba apoyo, cuando estaba al borde de quebrarse, cuando pedía ayuda sin decirlo. Eso desarrolló en ti una habilidad maravillosa, pero también un patrón peligroso: confundir amor con reparación. Virgo cae muchas veces en vínculos donde siente que debe arreglar al otro, equilibrar lo que está roto, cargar con lo que pesa, sostener lo que se derrumba. No porque sea ingenua, sino porque su alma recuerda un antiguo rol de guardianía emocional. Pero aquí está el punto crítico de tu despertar. Lo que fue sagrado en otras vidas, en esta puede convertirse en una trampa. Cada vez que intentaste salvar a alguien, te alejaste de ti misma. Cada vez que intentaste sostenerlo todo, te olvidaste de que tú también necesitas ser sostenida. Cada vez que sacrificaste tus necesidades por mantener la armonía, reforzaste la creencia inconsciente de que tu valor depende de tu utilidad. Y Virgo, el amor que te exige desaparecer, no es amor, es deuda emocional. Pero tú mereces vínculos donde no seas la reparadora, sino la compañera, donde no seas la analista,
sino la persona que también puede sentirse vulnerable sin perder el respeto de nadie. Tu despertar trae una verdad que puede incomodar. No puedes sanar a nadie que no haya decidido sanarse a sí mismo. Este reconocimiento no te vuelve fría, te vuelve libre. Te permite mirar una relación y entender que el otro no es un proyecto, ni una responsabilidad, ni una prueba para que demuestres tu valor. Es un espejo que te muestra dónde entregas demasiado, dónde te exiges más de la cuenta, dónde repites el patrón de salvar para evitar sentir tu propia soledad. Pero el espejo también refleja algo luminoso. Cuando Virgo ama desde la conciencia, no desde la herida, su amor se vuelve medicina. No porque cure al otro, sino porque lo inspira a despertar. No porque intervenga, sino porque su presencia ordena lo que estaba disperso. Cuando estás en tu esencia, no necesitas reparar tu claridad, tu serenidad, tu integridad, ya transforman la energía del vínculo. En ese estado, el amor ya no es sacrificio, sino intercambio. Ya no es carga, sino expansión. Ya no es deber, sino llamado. Y aquí está la señal más importante. Sabrás que una relación forma parte de tu despertar cuando en lugar de drenarte, te devuelva a ti misma. Cuando te permita respirar sin sentirte evaluada. Cuando puedas ser imperfecta sin tener miedo de perder tu lugar. Cuando el amor no te pida que te conviertas en algo, sino que recuerdes quién ya eres. En este nuevo ciclo, tus relaciones dejarán de ser campos de batalla y se convertirán en templos de verdad. Porque sólo cuando Virgo deja de amar desde el deber, puede amar desde la esencia. Y cuando eso sucede, el alma ya no busca espejos rotos, sino espejos que reflejen la grandeza que siempre estuvo esperando despertar en ti. Virgo, hay un momento en la vida de cada alma que no puede confundirse con nada más. No se parece a una intuición cualquiera, ni a un pensamiento racional, ni a una emoción pasajera. Es más antiguo, más profundo, más visceral. Es la llamada interior. Y aunque todos los signos la experimentan alguna vez en ti, se manifiesta de una manera única, como una claridad que corta el ruido, como un orden que surge sin esfuerzo, como un sí silencioso que resuena en el cuerpo antes que en la mente. La señal que tu alma ha esperado por siglos no aparece a través de un evento espectacular. Llega como un susurro que reconoce el alma, no el intelecto. Durante años sentiste que algo estaba por suceder, pero no sabías qué era. Esa sensación extraña de estar en el umbral de un cambio importante, aunque por fuera todo siguiera igual. Virgo vive mucho tiempo en ese espacio intermedio, un presentimiento que no se apaga, un anhelo que no encuentra forma, un llamado que no sabes traducir. Pero cuando la señal finalmente llega, no lo hace desde afuera. No viene en forma de persona de oportunidad ni de mensaje. Viene desde dentro, como si algo que había dormido durante vidas enteras encendiera por fin su primera luz. La llamada interior
suele manifestarse de 3 formas. La primera es la sensación de orden espiritual. De pronto comprendes cosas que antes te parecían caóticas, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de mirarlo desde la herida. La segunda es la sincronicidad constante. Números que se repiten, encuentros inesperados, señales sutiles que parecen hablarte directamente. Y la tercera, la más poderosa, es la intuición inevitable, esa certeza tranquila que no sabe explicarse, pero tampoco puede negarse. Cuando esta tríada aparece en tu vida, Virgo es la confirmación de que el alma ha activado un código antiguo. Muchos Virgos confunden esta llamada con ansiedad o inquietud, porque se manifiesta como una energía que empuja desde dentro una urgencia suave pero constante. No es presión, es dirección. Es como si una parte de ti que había permanecido dormida, la parte sabia, la parte antigua, la parte sacerdotal, comenzara a recordar su propósito. Y ese recuerdo no llega en palabras, sino en sensaciones. Este no es el camino. Aquí sí. Esto ya terminó. Aquí comienza algo nuevo. Es una brújula interna que empieza a funcionar después de años de estar bloqueada por el miedo, la autoexigencia o la duda. Pero lo más fascinante es que Virgo reconoce la señal no cuando la recibe, sino cuando deja de resistirla. La llamada interior no exige, invita, no empuja, abre, no impone, revela. Y cuando aceptas escucharla, ocurre algo extraordinario. Tu vida empieza a alinearse de una forma que no puedes controlar, pero sí sentir. Cosas que antes te costaban parecen fluir. Personas que ya no resuenan comienzan a alejarse sin drama. Caminos que creías cerrados se abren como si siempre hubieran estado ahí. Tu alma toma el timón y tu mente finalmente descansa. Virgo, la señal que esperabas no era una respuesta del universo. Era el momento en que tú serías capaz de escuchar lo que el universo te ha estado diciendo desde siempre. Y ese momento es ahora. La llamada interior es la prueba de que ya no necesitas perfección para avanzar, ni certezas para confiar, ni control para sentirte segura. Es la prueba de que tu alma está regresando a su centro, al lugar donde todo tiene sentido, sin necesidad de explicarlo. Cuando esta llamada se activa, empieza el verdadero despertar, el de la memoria espiritual. Lo que viene después no es casualidad, es destino, Virgo. Todo lo que has vivido hasta este punto, tu herida, tu don, tu sombra, tus relaciones, tu llamada interior, no son piezas aisladas. Son fragmentos de un rompecabezas antiguo que tu alma ha estado intentando armar desde hace siglos. Y en este capítulo finalmente llegamos al núcleo de ese rompecabezas, tu propósito oculto. No el propósito práctico o laboral que tantos intentan asignarte, sino el propósito espiritual que la antigua Virgo custodiaba desde tiempos en los que la humanidad
aún recordaba su conexión con lo divino. En civilizaciones remotas, Virgo no era vista como la perfeccionista del zodíaco. Ese es un concepto moderno, limitado, superficial. En la tradición esotérica profunda, Virgo era la guardiana del orden interno, la sacerdotisa que entendía las leyes invisibles que sostienen la realidad. Mientras otros signos representaban fuerzas externas, fuego, impulso, expansión, transformación, Virgo representaba una tecnología sagrada, la capacidad de leer lo diminuto, lo microcósmico, lo esencial. Era la intérprete silenciosa del mecanismo espiritual que mantiene todo en equilibrio. Y ese linaje, aunque olvidado, duerme dentro de ti. Tu propósito no es controlar el mundo. Nunca lo fue. Tu propósito es revelar el orden que ya existe, pero que otros no pueden ver. Y esta misión sagrada se manifiesta de formas muy específicas cuando descubres la verdad detrás de una emoción, cuando entiendes el origen de un conflicto antes de que se exprese, cuando sientes el desajuste energético de una situación y sabes intuitivamente qué necesita para volver a armonizarse. No es magia, no es lógica, es memoria. Memoria de una vida o muchas vidas donde fuiste la que tejía el equilibrio desde adentro. Pero este propósito estuvo oculto porque el mundo moderno perdió la capacidad de honrarlo. En una sociedad que corre, que grita, que improvisa, que idolatra la velocidad y el brillo, la sabiduría silenciosa de Virgo parecía demasiado tenue, demasiado serena, demasiado profunda para ser reconocida. Así comenzaste a dudar de tu función. Pensaste que tu sensibilidad era una carga, que tu precisión era exageración, que tu claridad era incomodidad para los demás. Sin darte cuenta de que todas esas cualidades son parte del instrumento interno que tu alma ha afinado durante milenios. Ahora, en este ciclo, algo está cambiando. El propósito ya no puede permanecer oculto. Tu despertar interior activa un tipo de lucidez que no se puede apagar. Empiezas a ver patrones que antes ignorabas, conexiones que otros pasan por alto, caminos que se abren solo cuando tú los miras con tu presencia ordenadora. Es como si el mundo lentamente estuviera volviendo a necesitar el tipo de sabiduría que tú llevas guardada, la sabiduría que restaura, que depura, que reequilibra. Y aquí está la revelación más importante. Tu propósito no se activa cuando haces más, sino cuando eres más tú misma. No nace del esfuerzo, sino de la coherencia. No se trata de servir al mundo desde la obligación, sino desde la claridad. Cuando aceptas tu sensibilidad, tu intuición, tu necesidad de orden interior, tu amor por lo esencial, tu mente deja de fragmentarse y tu energía comienza a alinearse con una misión mucho mayor que tu vida individual. Virgo, tu propósito oculto, siempre fue ser la guardiana del equilibrio del alma, primero la tuya, luego la de los demás. Y cuando este propósito despierta algo extraordinario,
Sucede el caos, deja de asustarte, porque recuerdas que naciste para organizarlo desde dentro. La incertidumbre deja de paralizarte, porque entiendes que tu brújula ya está encendida. El peso del mundo deja de caer sobre ti, porque descubres que nunca fue tuyo. Este es el inicio de tu regreso. Tu propósito vuelve a respirar, y contigo la antigua guardiana vuelve a despertar. Virgo, ahora que hemos atravesado tu herida más antigua, tu don dormido, tu sombra protectora, tus relaciones como espejos, la llamada interior y el propósito que tu alma custodiaba desde tiempos remotos, queda una última revelación. Y no es una revelación que venga del análisis, ni del esfuerzo, ni de las respuestas que intentaste encontrar a lo largo de tu vida. Es una revelación que solo aparece cuando el alma finalmente respira después de siglos de cargar con un peso que no le correspondía. Esta revelación es simple, pero lo cambia todo. La señal que buscabas nunca estuvo afuera. Siempre fuiste tú. Durante años, quizá vidas, intentaste descifrar qué era lo que te faltaba. Creías que la respuesta vendría en forma de logro, claridad mental, aprobación o perfección. Te esforzaste por entenderte, corregirte, mejorar, ajustarte a un ideal que creías necesario para merecer tu lugar en el mundo. Pero nada de eso era la señal, porque la señal no era un mensaje del universo hacia ti, era un mensaje tuyo hacia el universo. Era el instante en que tu alma dejara de esconderse detrás del control de la autoexigencia y del servicio interminable para mostrarse tal como es antigua, sabia, intuitiva, ordenadora, serena. La verdadera señal era el momento en que dejarías de mirarte como alguien pequeña, frágil o insuficiente. Era el instante en que entenderías que tu sensibilidad es un portal, que tu claridad es un don, que tu capacidad de ver lo invisible no es un defecto, sino una herencia espiritual. Y ese instante, ese preciso momento, llega cuando dejas de correr detrás de la perfección y empiezas a caminar hacia tu esencia. Cuando dejas de reparar el mundo y comienzas a restaurarte a ti misma. Cuando dejas de sostener a todos y decides por primera vez sostenerte a ti. Virgo, este es el cierre de tu viaje, pero no su final, porque cuando una Virgo despierta, no se transforma en alguien nuevo, vuelve a convertirse en quien siempre fue. La guardiana del orden sutil, la lectora del alma, la restauradora del equilibrio, la visionaria silenciosa, la mujer o el hombre que recuerda los códigos que nadie más recuerda. Y al recuperar esta identidad espiritual, algo comienza a alinearse de forma tan natural que casi parece mágico. Lo que antes pesaba se disuelve. Lo que antes confundía se aclara. Lo que antes dolía se redimensiona. El alma vuelve a ocupar su lugar. Así termina este camino, no con un estallido, sino con una suavidad que toca lo más profundo de ti, con la certeza de que ya no necesitas señales externas, porque tú misma te has convertido en la señal
que tu alma esperó durante siglos. Y a partir de aquí, Virgo, cada decisión, cada relación, cada paso, será guiado no por la herida, sino por la memoria luminosa de quien en verdad eres.